La Comandancia General del Ejército y las Fuerzas Armadas documentan las nuevas violaciones de los grupos terroristas armados al anuncio de la cesación de las operaciones militares. Rusia afirma que la oposición ha frustrado la decisión de alto al fuego de las operaciones militares y Occidente rechaza condenar los atentados terroristas. Decenas de muertos y heridos en una serie de atentados terroristas en Irak. Muy buenas noches, bienvenido al canal Sirio Internacional. La Comandancia General del Ejército y Fuerzas Armadas subrayó de que los grupos terroristas armados continuaron sus flagrantes violaciones al alto al fuego en varias provincias. A las 8 de la noche del día 26, los grupos terroristas armados atentaron contra puntos de control del ejército y las fuerzas del orden en diferentes zonas de Damasco Campo, Duma, Jarasta, Homs. Abrieron fuego contra los puntos de control del ejército en Katana y en Ras Nabha, y a las 9 horas contra los puntos de control de Al-Sirian, así también como colocaron un artefacto en Kafar al-Qud a las 8:30 horas, a las 8:30 también otro artefacto en la plaza de Masaken, Al-Tawafik, a las 11:30 horas del sábado. La Comandancia General del Ejército agregó de que los grupos terroristas armados dispararon contra el punto de control de Namer al-Endara desde el poblado de Kerfej a las 11 y tirotearon una caserna allí a la 1 de esta mañana. En Homs, los grupos terroristas armados dispararon a las 10:30 contra el puesto de control de Heb al-Yarah en la localidad de Muharin, y a las 2:30 horas dichos grupos intentaron fortificar sus posiciones en las zonas de Al-Haidariya. A las 5:30 un grupo armado terrorista abrió fuego usando fusiles de precisión y lanzadores de proyectiles RPG contra los efectivos de las fuerzas del orden en Bad Hud. La Comandancia General de las Fuerzas Armadas dijo de que en Hama grupos terroristas armados dispararon contra los puntos de control en Abrah Hassan y a las 8:30 y contra el puesto en las Norias y a las 8:50, así como atacaron a los puestos de control en la rotonda de Al-Yeb al-Masbah a las 8:15 horas contra la nueva sede del partido y la sede de la Comandancia de Policía a las 8:30. Las autoridades competentes registraron también varias violaciones en Alepo, donde los grupos terroristas armados atacaron usando los diferentes tipos de armas los efectivos del mantenimiento del orden en la zona de San Guasir, en la antigua Alepo, a las 9:30 horas y contra los puntos de control a lo largo de la carretera entre Alepo y Isaz a las 9:45 horas, en la carretera de Alepo a las 10 horas y en la carretera Alepo-Raqqa a las 10:30 hora contra los elementos del mantenimiento del orden en el barrio de Farafra a las 11:30 horas. En la provincia de Idlib, los grupos terroristas armados abrieron fuego contra los efectivos del mantenimiento del orden en Al-Sakan, Al-Shababi, Wadi al-Deir y Hamidiyeh, Haran, Salkin y Alana. Colocaron 2 artefactos que pesaban cada uno de 50 a 80 kilogramos en la carretera de Idlib-Salkin, así como detonaron a las 9 de la mañana una bomba de 20 kilogramos cerca del Hotel Carrington en dicha ciudad, en Deir ez-Zor. El Comando General de las Fuerzas Armadas informaron de que a las 5 de la mañana grupos terroristas armados detonaron un coche bomba en el campamento de la sucursal de obras militares en Deir ez-Zor y que dispararon contra los elementos del mantenimiento del orden en Jubaila y Rafijideh. También dichos grupos detonaron a un coche bomba entre la iglesia de Siriacos y la comandancia de la municipalidad a las 6:15 de la mañana. La Comandancia General de las Fuerzas Armadas señaló de que, partiendo de su compromiso de informar al público sobre lo que está pasando, continuará monitoreando las crecientes violaciones de los grupos terroristas armados al alto al fuego y al mismo tiempo anuncia su compromiso con el contenido de la declaración emitida el 25 de octubre del 2012. El viceministro de Exteriores ruso, Gennady Gatilov, afirmó de que la oposición armada siria frustró la tregua de la IT en Siria y que es obvio que dicha oposición se está moviendo hacia la continuación de la violencia.
También señaló de que el Occidente obstaculizó la condena en el Consejo de Seguridad de la ONU del atentado terrorista que tuvo lugar en Damasco en el primer día de la Eid y de que dio lugar a una serie de muertos y de heridos entre los ciudadanos. Cabe resaltar de que la agencia rusa Intar-TASS también había informado anteriormente de que Rusia presentó al Consejo de Seguridad de la ONU un proyecto de declaraciones que condena el acto terrorista perpetrado en Damasco en el primer día de la Eid, pero que el Consejo no aprobó este proyecto por la posición de un Estado que no quiso mencionar. La agencia explicó de que el proyecto ruso incluía condolencias a las familias de las víctimas del atentado y que hacía énfasis en la adhesión del Consejo de Seguridad en la ONU en la lucha contra el terrorismo en todas las formas y en conformidad con las obligaciones derivadas en la Carta de las Naciones Unidas. Unos 600 ciudadanos en toda la provincia de Dara se ha entregado a las autoridades para normalizar la situación legal y comprometerse a no volver a tocar las armas, y las autoridades también han liberado a 122 implicados en los últimos sucesos, pero que por no haber cometido asesinato. Donde también en la ciudad de Sheikh Meshin, además, se normalizó la situación de 150 personas luego de haberse entregado al Consejo de los Sabios en la ciudad, quienes invitaron a todo aquel que haya caído en el engaño a volver al camino correcto y al regazo de la patria. Asimismo, en la ciudad de Naguá se normalizó la situación de 500 personas que fueron inmediatamente liberadas luego de haberse comprometido a no volver a cargar las armas ni a cometer actos de vandalismo y amenazar la seguridad del país. Del mismo modo, fueron excarcelados 122 personas que las beneficia el decreto de amnistía general emitido recientemente en Dara para que puedan volver a sus vidas cotidianas y normal y compartir con la construcción de Siria renovada en la que caben todos sus hijos dentro de los límites de la ley y el rechazo al desorden que solo deja muertes y destrucciones a los países y a sus pueblos. En la provincia de Dara, las autoridades competentes hicieron frente a un grupo terrorista armado formado por 3 mercenarios que también se trasladaban en una camioneta tipo Hyundai en la localidad de Al-Senamín, en la zona rural de la provincia, logrando matar a todos sus integrantes y confiscar las armas que estaban en su posesión, las cuales incluían ametralladoras RKC, fusiles automáticos y una gran cantidad de diferentes tipos de municiones. El jefe del alto mando militar sirio y de las Fuerzas Armadas, general Ali Abdallah Ayub, en compañía de varios oficiales del alto mando, visitó a los heridos del ejército sirio en el hospital militar de Shirin, felicitándoles también por las fiestas de la Eid el-Adha y deseándoles la pronta recuperación. El mariscal escuchó las observaciones de los médicos sobre el funcionamiento de los servicios de salud y elogió el esfuerzo del personal del hospital militar de Shirin en Damasco en garantizar una atención de calidad a los pacientes y a los heridos. Asimismo, el mariscal visitó algunos puntos de nuestras Fuerzas Armadas y se aseguró de que la buena disponibilidad del combate de las unidades militares, valorando muy bien en alto la valentía de nuestros soldados y de su alta moral y disposición para defender la nación, deseándoles éxito y la victoria en el cumplimiento de sus misiones. El ministro de Salud, Saed Al-Nayed, afirmó de que los atentados perpetrados por estos grupos terroristas armados contra los inocentes civiles solo beneficiará y servirá a los enemigos de Siria, manifestando de que la cohesión y la resistencia del pueblo sirio garantizará la erradicación del terrorismo y el restablecimiento de la seguridad en Siria.
Durante su visita al hospital de Damasco para estar al tanto del estado de salud de los heridos del atentado terrorista que tuvo lugar en el barrio de Daf Scott, el titular de salud explicó de que 28 heridos, en su mayoría niños, siguen recibiendo atención médica. Asimismo, agregó de que el personal médico de enfermería y técnico, además del sistema de emergencia, brindaron todos los servicios necesarios de urgencia, agregando de que el estado de salud de la mayoría de los lesionados de este atentado mantiene estable. En Irak, fuentes médicas y de seguridad iraquíes anunciaron hoy sábado la muerte de al menos 18 personas y más de 50 resultaron heridas, entre ellos mujeres y niños, en una serie de atentados terroristas acaecidos en diferentes zonas de Irak. Funcionarios de la policía iraquí afirmaron de que 8 personas murieron, que unas 24 resultaron heridas cuando se produjo una explosión en el interior de un patio de juegos para niños en las afueras de la ciudad de Sara, al este de Bagdad. Entre los muertos, 4 niños. Por otro lado, también una fuente del Ministerio del Interior iraquí dijo de que al menos 5 personas perdieron la vida y otros 12 fueron lesionados, entre ellos mujeres y niños, por la explosión de un artefacto que fue pegado debajo de un autobús en la región de Taji. En la ciudad norteña de Mosul, un oficial de la policía dijo de que 5 personas perdieron la vida y que otras 10 resultaron heridas en distintos ataques que tuvieron como blanco a diferentes barrios de la ciudad. Aquí finalizamos con los titulares del día de hoy nuevamente. La Comandancia General del Ejército y las Fuerzas Armadas documentan las nuevas violaciones de los grupos terroristas armados al anuncio de la cesación de las operaciones militares. Rusia afirma de que la oposición ha frustrado la decisión del alto al fuego en las operaciones militares y Occidente rechaza condenar los atentados terroristas en decenas de muertos y de heridos en una serie de atentados terroristas en Irak. Aquí finalizamos este noticiero. Que pase muy buenas noches.